Hola, bueno, volvemos al Container A, que está de nuevo sponsorado por Falabella. Muchas gracias. Nada. Y me dicen que el container B también está explotado, así que unos genios. Sí. Eh, No, sí, imagínense lo que va a ser el Conex. Ahora van a ser 5.000 Está personas. chequeado el número, 5.000 Cheque. personas en el Sí, Conex. sí. Del 19 al 22 de octubre, así que vayan reservándose esas fechas porque no se lo pueden perder. Si ustedes tienen alguna charla que quieran presentar, recuerden que el Call for Papers termina este lunes 8 de agosto, así que no se pierda la posibilidad de presentar su charla. Sí, además está buenísimo porque no importa los años de experiencia que tengas o si recién estás empezando. Con respecto a las charlas, siempre hay algo nuevo para decir o siempre hay algo que alguien lo puede explicar con sus palabras y también para participar y para que vayan. Nada, aprovechen el espacio y hagan el famoso networking. Total. Y lo único que tienen que hacer para poder presentar su charla es poner el título de la descripción y compartirla en el link que van a estar en nuestras redes sociales o eventualmente en pantalla. Sí, además lo que está bueno es que las presentaciones, ¿no?, son anónimas, así evitamos cualquier tipo de sesgo, lo cual está bueno eso. Sí, y recuerden que todas las charlas que tenemos acá y también en el Container B van a estar subidos en el canal de YouTube de Nerdearla por si los quieren ver en otro momento. Sí, y de nuevo, nuevamente muchas gracias a todos nuestros sponsors que hacen que todo esto sea posible. Y no me quiero olvidar de las charlas on demand, que hay una muy buena que es desarrollo de carrera de trainee a semi-senior, que la pueden encontrar en el menú en charlas on demand. Excelente. Bueno, también tenemos los workshops. ¿Qué tenemos luego del break? Importantísimo. Después del break vamos a tener con Pablo, el pelado nerd, que va a comenzar a las 2:15 para Argentina, a la 1:15 para Chile y 12:15 para México y Colombia. Y se va a llamar Docker 101. Se va a llamar, no se llama. Bueno, si te estás preguntando qué es o para qué puede servir, no se pierdan el pelado, un genio, lo queremos un montón. Pero bueno, también después tenemos el workshop de Lucas Henry y Gustavo Perdomo a las 14:30 Argentina, 13:30 Chile, 12:30 México y Colombia. Sí, el workshop se llama NX de la A a la CI/CD y Lucas y Leandros nos van a contar sobre NX, que es una herramienta que facilita la implementación de monorepos para una fácil administración de microservicios y microfrontends. Y si todavía no lo hicieron, suscríbanse ya mismo al canal de YouTube y active la campanita para no perderse ninguna de las actualizaciones que tenemos en este Nerdearla One on One. Sí, importante. Lucas es ingeniero en software, es un entusiasta en nuevas tecnologías y Gustavo es actualmente Technical Lead del carro en falabella.com. Nada, dato importante. Sí, se trata, la que vamos a ver ahora es la que estamos presentando, es una charla de Manuel Camino, que es cómo arrancó la startup y cómo la asegura. Sí, él es un egresado de una carrera de Ciencias Económicas y actualmente trabaja como Lead Compliance y analista de seguridad en una startup argentina. Y como siempre, no se olviden de poner sus preguntas y de votar las preguntas más importantes para que las leamos después en el Q&A con quienes dan las charlas. Sí, además, como siempre, tenemos el espacio de Slack y Discord para cualquier cosa que haya quedado por ahí. Excelente, ¿vamos a verla? Sí, dale. Vamos a nerdear, vamos a nerdearla. Blando, do you stop pulling? Do you stop pulling? Blando, do you stop pulling? Do you stop pulling? Buenas, bienvenidos a mi presentación. Arranqué mi startup, como la aseguro. Mi nombre es Manuel Camino. Actualmente me desempeño como Compliance Lead y analista de seguridad en una startup argentina tech, con lo cual la idea es compartir un poco
la experiencia que viví a la hora de ayudar a asegurar la startup y de paso ofrecer tips y información a aquellos que están queriendo arrancar su propia startup o ya la arrancaron y pensaron en algún momento, bueno, ¿cómo hago para asegurar mi startup? La agenda de hoy va a ser muy breve, vamos a empezar con un proceso de análisis, ¿sí? Toda acción que tomemos en seguridad informática, si no hay un proceso de análisis previo, la verdad que no tiene mucho sentido, siempre tiene que haber un análisis de riesgos sobre los cuales hay que trabajar. Después vamos a ver controles básicos, y no básicos en el sentido de simplones o muy sencillos, sino básicos en el sentido que tienen que ser fundacional, tiene que estar presente, ¿sí? Independientemente del análisis previo, que suena como un poco contradictorio, pero ya a esta altura del campeonato son cosas que debería tener cualquier organización, que son de baja fricción y que ayudan mucho a mejorar la postura de seguridad. Y finalmente, un par de elementos para tener en cuenta a futuro, ¿sí? Ya cuando empecemos a escalar, a crecer, para poder asegurar de mejor manera la startup. Particular la parte de análisis, vamos a empezar trabajando con preguntas, ¿sí? La idea es responder preguntas que nos ayuden a descubrir cosas de la startup, cosas de nuestro negocio y poder identificar dónde están esos riesgos. Y la primera pregunta que hay que hacerse siempre es, en particular, ¿qué pasa si se pierde, corrompe o se filtra información? ¿Y cómo podemos pensar esto? Supongamos, por ejemplo, el caso de una startup cripto, ¿no? Fintech. ¿Es lo mismo que se pierda o barra se filtre la información de los proveedores de las soluciones que utiliza que la de los clientes y los montos que manejan los clientes? Y claramente no, ¿sí? En el primer caso, por ahí nos llega el mail de algún proveedor enojado diciendo, bueno, revelaste nuestra relación comercial, pero no quiere decir que dejemos de tener al proveedor, o de repente si se va ese proveedor, en el mercado pueden haber varios otros a los cuales acudir. Pero en el caso de los clientes, puede ser que conlleve la pérdida de negocio, ¿sí? Lo que nos permite tener ingresos se empieza a reducir. Imagínense el caso de un hospital o de algo, bueno, ya no es una startup, pero de un hospital, si se llega a filtrar información de los pacientes. Nos estamos exponiendo a ya temas legales, ¿sí? Entonces hay que considerar las consecuencias del negocio, de la potencial pérdida de ingresos, o incluso legales, ¿sí? De exponerse a un juicio, a alguna licitación por alguna litigación por algún tema de protección de datos. Esto es muy importante si estamos trabajando hoy en día con Estados Unidos o Europa. Europa por su lado tiene GDPR y cada país tiene su ente donde se maneja la protección de los datos personales. Y en Estados Unidos cada estado hoy en día está empezando a crear leyes para la protección de datos, ¿sí? Por ejemplo, en California ya hay una ley bastante similar a GDPR y en Nueva York también salió otra ley. Y después, por otro lado, si de repente se pierde o se corrompe esa información, digamos, supongamos que nosotros tenemos una web app a la cual acceden nuestros clientes. ¿Qué pasa si se cae? Quiere decir que, o sea, van a poder dejar de utilizar todo o simplemente se cayó una parte. ¿Qué es lo que se afecta si se cae esta parte? De repente por ahí era la ventanita de chat de ayuda o por ahí de repente era la wallet, y no es lo mismo, ¿sí? Son cosas diferentes. Entonces, a cada parte de nuestra aplicación, en cada parte donde resida la información, ya sea en un drive, ya sea en la laptop de alguien, ¿sí? Asignarle el nivel de riesgo, ¿sí? Esta información es bastante sensible y por otro lado esta información la verdad que no tiene mucha importancia, no es muy relevante. Eso como primera pregunta. Después la segunda pregunta es, ¿qué activos tenemos? Sí, por activos me refiero tanto a hardware como a software. Hardware podría ser laptops, routers, servers. Sí, hay empresas que siguen usando servers físicos, no es todo en la nube hoy en día. USBs, de repente si la startup entrega celulares, bueno, ¿qué celulares entregó? ¿Sí? ¿Cuáles son los owners? ¿Quién tiene la responsabilidad la responsabilidad de cada activo? Sí, listarlo, que ningún activo quede como flotando en el aire sin un dueño, sin un owner. Y por otro lado, el software, ¿sí? ¿Qué licencias tenemos? ¿Qué servicios estamos usando? ¿Estamos desplegando soluciones open source o estamos adquiriendo licencias de soluciones ya para desplegar en algún servidor o de repente son soluciones software as a service? Y si son software as a service, bueno, ¿qué limitaciones tienen? Esto es muy importante más adelante en la parte de seguridad, vamos a ver por qué. La parte de controles a desplegar.
¿Qué ganan si nos atacan? Evaluar el beneficio que tiene un atacante a la hora de irrumpir en nuestra organización y llevarse la información o hacer lo que quiera. De repente no es lo mismo si estamos trabajando con un gobierno, por ejemplo, supongamos un país de Europa del Este, que en febrero de este año la situación cambió bastante. Bueno, si estamos trabajando con entes gubernamentales desde ese país, y la situación cambió, ¿sí? Por ahí antes un atacante de otro país, la verdad que no les generábamos interés, pero de repente pasamos a ser un objetivo. De repente, si estamos manejando información financiera, bueno, por ahí alguien viene a buscar esa información financiera para llevarse un rédito. O de repente, ojalá que el día de mañana suceda eso con sus startups, generamos tanto ingreso que pasamos a ser objetivos solamente por el mero hecho económico de querer llevarse algo. Entonces, ver la óptica de cómo nos ven del otro lado, ¿sí? Si solamente nos van a buscar ataques oportunistas, si estamos expuestos geopolíticamente, si ya generamos tanto ingreso, porque esto es muy importante para responder qué riesgos representa esto. Yo sí, la verdad que solamente me preocupan los ataques oportunistas. Soy una startup que recién arranca. No genero tanto ingreso, de hecho ahora estoy en deuda, solamente me estoy manejando con el capital que pude juntar. Y bueno, la realidad es que no voy a estar pendiente de un ataque, que me vaya un wifi público y alguien le esté esperando a mano del camino para que se conecte. Es muy raro que suceda eso. Entonces, no representa un riesgo muy alto mi laptop. Ahora, de repente, si estamos en el escenario que tengo una startup que tiene ingresos anuales por, ojalá, ¿no? El día de mañana, 300 millones de dólares y estoy manejando, soy el CFO y estoy manejando contratos con otros clientes y proveedores, bueno, ahí hay que tener un poquito más de atención, pensar un poquito más en los riesgos, qué pasa si me conecto a una Wi-Fi pública, ¿sí? Hay que empezar a tener este listado de qué pasa con cada elemento. Si tengo una aplicación web expuesta, bueno, qué pasa si de repente la explotan, qué puede ganar el atacante. Si hay que empezar a tener este listado de escenarios donde uno dice, bueno, este activo o este elemento, la verdad que al final y al cabo, baja sensibilidad de la información, solo me preocupan los ataques oportunistas, y tampoco hay mucho riesgo que lo ataquen o que esté expuesto, riesgo bajo. Ahora de repente es una persona que maneja información sensible, tiene una laptop encima, viaja por el mundo, bueno, es un riesgo más elevado ese activo, ¿sí? Entonces, para repasar un poquito, si se pierde, corrompe o filtra esta información, qué activos tenemos, qué ganan si nos atacan, y finalmente, juntando todo esto, qué riesgo representa esto, y este es el activo, ¿no? Estas serían las preguntas que uno tiene que tener respondidas antes de pasar a implementar controles específicos o decidir dónde invertir, porque tampoco es que tenemos en el presupuesto, bueno, ojalá, ¿no? El día de mañana, 2 millones de dólares para seguridad informática. Sí, es un presupuesto limitado, los recursos son limitados, el tiempo es escaso, no tenemos el personal como para estar atendiendo todo, entonces hay que priorizar los activos a defender. Y hablando de los controles y procesos básicos, esto es como podríamos interpretar esta sección, ¿sí? Donde tenemos la pirámide de los controles existentes que hay, que uno puede implementar y los procesos que se pueden implementar en la organización. Y la base de la pirámide tenemos los controles y procesos básicos, ¿sí? Que tienen que estar presentes en cualquier organización. No importa el rubro, no importa el tamaño, no importa con qué país trabaje, tiene que estar. Después vienen los estándares de la industria, barra las regulaciones. Si de repente uno empieza a trabajar con clientes de Estados Unidos y vende software as a service, o con clientes de Europa, va a notar que muchos en su proceso de riesgo de terceros piden SOC 2 tipo 2 o piden ISO 27001, ¿sí? A modo de tener una garantía mínima de que esa organización que estamos contratando, que estamos teniendo relaciones comerciales, bueno, le dé importancia, por lo menos algo, a la seguridad de la información. Y esto conlleva una serie de controles y procesos base. Y después pasamos a los custom, que con las preguntas que teníamos antes, de repente, por ahí, ese CFO que está viajando por el mundo va a tener algo instalado en la laptop diferente a lo que tendría alguien que entra o es junior en marketing, porque representan riesgos diferentes. Entonces tenemos esos controles custom para la situación específica. Y entrando más en detalle en los básicos, el primero que no puede faltar es Two-Factor Authentication. ¿Qué quiere decir esto para los que no estén al tanto? Cuando nosotros ingresamos a algún servicio, por lo general
nos autenticamos, damos a conocer que somos nosotros con algo que sabemos, usuario y contraseña. Ahora, ese algo que sabemos se puede filtrar. Me puede llegar un mail muy bien armado de algún servicio que utilizo de mail o de red de contactos laborales, diciéndome que hay una emergencia y que ingrese rápido a la cuenta. Y yo despistado, 7 de la tarde, ya estoy cansado, ingreso y, uy, bueno, se filtró mis credenciales. Ahora, si yo tengo el segundo factor de autenticación, que por lo general es el celular, es algo que yo tengo, quiere decir que el atacante no va a poder ingresar. Porque si bien tiene las credenciales, no tiene el código, el OTP, que está en mi Google Authenticator. ¿Sí? En otra época, en principios de los años 2000, se usaban como los llaveritos esos que tenían el código que se iba regenerando. Bueno, es lo mismo, pero en el celular. Claramente, esto nos permite mejorar muchísimo la postura de seguridad porque caer en un ataque de phishing le puede pasar a cualquiera. ¿Sí? No, no es algo que, uy, solamente la gente muy despistada o muy sonsa cae. Hasta el mejor de los mejores puede caer. ¿Sí? Y si se puede, SSO, que significa Single Sign-On. ¿Qué quiere decir esto? Yo ingreso a mi cuenta, vamos a ver un ejemplo porque es uno de los más comunes que se ve en todos los servicios, de Google. ¿No? Ya tengo mi cuenta de Google. Y quiero ingresar, vamos a decir, LinkedIn. No es necesario crear otro par de credenciales usuario y contraseña en LinkedIn. Simplemente hago clic en ingresar con mi cuenta de Google y ya tengo acceso. Entonces, puedo tener varios servicios, pero manejo un conjunto de credenciales, el de Google. ¿Cuál es el beneficio de esto? Si alguien me quiere hacer un intento de phishing sobre mi cuenta de LinkedIn, y la verdad que no tengo nada para darte, porque no me estoy manejando con las credenciales de LinkedIn, no existe. ¿Sí? Entonces, en lo posible, implementar Single Sign-On. Detalle, muchas veces los servicios software as a service estén atentos porque no incluyen Single Sign-On desde el vamos. ¿Sí? Tenemos los diferentes tiers, diferentes ofertas de las licencias que empiezan por lo general como Pro o Team, después Business y después Enterprise. Y muchas veces Single Sign-On está en la parte de Enterprise, que ya puede significar un costo bastante elevado para la organización. Así que atentos a ese detalle. Un Password Manager, bueno, si de repente no pudimos tener el Single Sign-On y tenemos 80 cuentas, que puede pasar en la realidad, un Password Manager sí o sí. En el mercado hay muchas soluciones, hay soluciones open source, entre las cuales se encuentran Bitwarden y KeePass, y después hay otras soluciones ya propietarias. ¿Cuál es la utilidad de esto? La realidad es que las passwords tienen que ser complejas, largas, y idealmente más de 14 caracteres, y que sean lo más aleatorias posibles. Ahora, la realidad es que una persona no se puede acordar de un string de caracteres random, con asterisco, signo de exclamación en cualquier lado y mayúscula, minúscula. Es imposible. Lo ideal es tener un password manager que nos genere esas passwords, las guarde para ciertas cuentas, y que la password del password manager esté compuesta por palabras. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo absurdo, que claramente no es mi password, y no espero que sea la password de nadie, porque la voy a decir, pero una frase que por ahí alguien no se puede olvidar, y es imposible que alguien la craquee, por la complejidad es, Boca es lo más grande de mi vida. Yo no soy de Boca, pero bueno, alguien puede ser de Boca. Y fíjense que la password es larguísima. ¿Sí? Le puedo meter espacios, solamente son palabras, no tienen números, no tiene signos especiales, nada. Y es muy fácil de acordársela. ¿Quién se puede olvidar algo así, si es fanático de Boca, ¿no? Esa es la idea de tener una password larga, compuesta por palabras, para el Password Manager, y que después que todas las otras passwords de las cuentas las haya generado el Password Manager aleatoriamente, al azar. Un MDM/WEM, Unified Endpoint Management, hoy en día le están diciendo Mobile Device Management, antes era solo para los celulares MM, pero ahora incluye todo. ¿Cuál es la utilidad o función de esto? Nosotros cuando queremos asegurar las laptops, los celulares que entregamos y demás, lo ideal es que vengan con un baseline, ¿sí? Yo digo, bueno, voy a encriptar el disco duro, voy a poner para que si el usuario ingresa tenga que tener una password mínima de tantos caracteres, tal complejidad, que si falla 5 veces o más, se resetee toda la laptop, se formatee, etc. Ahora fíjense que si yo la entrego, ¿qué me garantiza que el usuario por ahí de repente diga, no, mirá, yo estoy cansado, no quiero saber nada más de la password, quiero poner 1, 2, 3, 4. Me cambió la política de la laptop. ¿Cómo hago para saber? ¿Cómo hago para cambiarla? Eso es lo que nos garantiza un MM, que nosotros podamos tener esos controles básicos a través de toda la organización. Lamentablemente, hoy en día no hay soluciones open source, son
no me consta, son todas propietarias. Por ahí open source se puede manejar Linux con Puppet y Ansible, pero ya hay ofertas, hay muchísimas ofertas propietarias que están disponibles para macOS, Windows, Linux, así que uno lo que debería hacer idealmente es sentarse, ver qué es lo que más le corresponde a su organización, cuál es el stack que están usando de tecnología, y pasar a utilizar un MM. No hay que poner settings muy complicados, simplemente con algunas políticas de jardinizado, o de decir, bueno, sí o sí encriptado el disco, sí o sí password compleja, sí o sí tal cosa, y ya con eso podemos empezar a trabajar. Después, actualizar siempre el software. Sé que es molesto, sé que es hincha, sé que por ahí tarda, si a quien no nos ha pasado, estamos estudiando en una clase o algo y de repente Windows, se tiene que actualizar, o en una meeting de Zoom con algún cliente, se tiene que actualizar, es muy molesto. Pero la realidad es que si sale un patch, por algo es. ¿Sí? Los compromisos a las organizaciones se dan en su mayoría por un despiste del usuario, ingeniería social, o porque había algo no actualizado. Yo personalmente no me conectaría en una red Wi-Fi pública con un Windows 8 desactualizado del año, bueno, no me acuerdo cuándo salió Windows 8, pero supongamos 2018, con el último release de 2018. No hay chances, no lo haría nunca. Siempre cada vez que salga algo, un patch, algo nuevo para algo que estén ustedes corriendo, ya sean las laptops o incluso en algún servidor, actualícenlo, ¿sí? Lo más pronto posible. Fíjense la lista de vulnerabilidades comunes, los CVE, ver cuáles son las clasificaciones. Si ven que sale algo que es 9, 10, y ustedes lo tienen corriendo y expuesto públicamente, no lo demoren, ¿sí? Porque más adelante la pueden pasar muy mal. Quitar los accesos, ya empiecen a tener esta práctica. Si alguien se va a la organización, rápidamente, en una cantidad mínima de días, 2, 3 días, sacar todos los accesos. ¿Por qué? Esa persona ya se fue, no es más parte de la organización, no tiene la necesidad de saber, y aparte no sabemos qué está pasando con la información que maneja. Él por ahí, esa persona, por ahí tenía anotado usuario y contraseña en un post-it pegado a la pantalla, y nosotros no sabíamos. Y si no le sacamos los accesos, si viene alguien y ve su usuario y contraseña y prueba a ingresar, puede ingresar a la información de la organización. Puede generarse un incidente. Entonces, si lo ideal, sacar rápido los accesos y hacer una revisión de los accesos. Concientizar a los nuevos miembros. Ustedes ahora vinieron a esta presentación, por ahí ya sabían todo, por ahí no, por ahí aprendieron cosas nuevas. No quiere decir que todo el mundo tenga ese mismo conocimiento. Hay gente que ha estado trabajando y jamás le explicaron de seguridad informática, no era relevante en su trabajo, no tenía por qué prestarle atención tampoco. Entonces, cuando alguien entra, explíquenle qué están haciendo. Explíquenle, mirá, tenemos estas medidas acá, estamos trabajando de tal manera, por este motivo, esta información es sensible, por favor. Si vas a subir algo, no lo subas acá, subilo a este repositorio. Entonces, comuniquen qué es lo que están haciendo al lado de seguridad informática. Es muy importante esto, que cuando alguien entre, tenga esa idea de lo que está pasando en la organización. Playbooks para incidentes, no tiene que ser algo muy complejo. Si hay playbooks ahí afuera, si ustedes googlean, vamos a dar un ejemplo, template, playbook, ransomware, incident, van a encontrar unas cosas, pero re complejas. Simplemente la idea acá es tener un librito, entre comillas, con los procedimientos para cada tipo de incidente. Si a alguien se le roban una laptop, si a alguien se le pierde la laptop, o si hay un incidente de ransomware, o de repente si descubrimos que alguien vulneró parte de nuestra aplicación web, bueno, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuáles son los pasos? Cuando sucede algo, hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, y generalmente cuando pasa eso, nosotros no nos desempeñamos al nivel que queremos. Bajamos al nivel de nuestro entrenamiento o conocimiento anterior, ¿sí? Y si no hay nada escrito, la vamos a pasar mal, vamos a gastar tiempo, vamos a hacer las cosas mal. Lo ideal es que esté algo escrito, ¿sí? De vuelta, googleen playbook, el tema template, y van a encontrar un montón de templates y borradores como para empezar a trabajarlo. Repasando, Two-Factor Authentication, Password Manager, MM/WEM, actualizar el software, quitar los accesos, concientizar a los nuevos miembros y playbooks para incidentes. Y finalmente, para ir cerrando, ya pensando a futuro qué cosas podemos hacer. Primero, evaluar costo-beneficio sobre todo lo que llevemos a cabo, cualquier solución, implementación, algo que hagamos, evaluemos cuál es el beneficio. ¿Sí? De repente nos dicen, pero están los ataques de ransomware y pueden afectar a todas las organizaciones. Sí, está bien, pero
las laptops de mis empleados acceden a software as a service que tiene Two-Factor Authentication, no están en una VPN, no se ven entre ellos y no deberían tener información a la laptop. Entonces, ¿por qué habría de desplegar un agente las laptops si al fin y al cabo el ataque de ransomware no me preocupa más que por ahí la pérdida de disponibilidad de la laptop? Bueno, más importante sería de repente asegurar la aplicación web o esa solución software as a service que tenemos. Documentar los procesos irresponsables y seguir documentando. Si nosotros tenemos el proceso de quitar accesos, bueno, ¿quién es el owner? ¿Quién se encarga? ¿Cómo se dispara ese proceso? ¿Cuáles son los pasos del proceso? ¿Por qué? El día de mañana muy probablemente tengan que tener una auditoría, ¿sí? Y ya tener todo esto documentado, ya los pasos, quién es el responsable, los tickets, si se fue alguien, dejar la constancia de que se hizo eso, screenshots o lo que sea que puedan aportar, porque cuando venga ese auditor a hacer esa auditoría, ya tener todo eso les va a ahorrar un montón de tiempo. No van a tener que estar trabajando en generarlo, en ir preguntando con tal persona, podemos hacer esto con vos, podemos hacer esto con tal, tenés tiempo para esto. Ya van a tener todo aceitado. Y después, ves que me quiera dar más demanda laboral, pero está bueno que contraten a un profesional o horas de consultoría, posta no lo digo por mí. La realidad es que seguridad de la información es muy compleja. Hay muchos temas en profundidad. Yo, por ejemplo, de criptografía, sé lo básico. Si alguien me llama para ver algo de implementación criptográfica, le voy a decir, mirá, no, te estás comprando un problema si me contratás a mí. Contratar a un profesional, a alguien que sea experto en criptografía. Porque es muy fácil meter la pata, ¿sí? Si pueden, fíjense cuáles son las necesidades del equipo, si están escalando muy rápido y es una aplicación web, bueno, por ahí sería muy buena idea contratar a un Application Security Analyst. Si de repente tienen una infraestructura muy compleja, bueno, a un analista de infraestructura, algún ingeniero de redes que sepa de seguridad, ¿sí? Piensen en el equipo de seguridad, piensen en cuáles son las capacidades que tienen actualmente de seguridad, como para el día de mañana evitar sorpresas muy feas, ¿sí? La seguridad se tiene que empezar desde el vamos, no tiene que ser un check que está al final de la lista de, bueno, a ver qué dice el de seguridad y listo. Tiene que estar ya desde el principio. Con esto quisiera terminar, les quiero agradecer por asistir a Nerdearla. La verdad que la seguridad informática hoy en día es un tema bastante relevante, ya no afecta o es parte de las organizaciones más grandes, ya empiezan a estar afectados por ransomware o ataques, estudios de abogados incluso. Así que lo ideal sería que todos trabajemos para mejorarla, ¿sí? No tiene que ser alguien especialista en seguridad informática, de repente si ustedes son devs y vieron esta presentación o arrancaron su startup, bueno, googleen, vean qué hay ahí para poder aprender e implementar en la organización. Y bueno, me quedo para responder cualquier consulta. Gracias. Blind, do you stop pulling? Do you stop pulling? Blind, do you stop pulling? Do you stop pulling? Vamos a nerdear. Vamos a nerdear. Bueno, seguimos acá en el Container A. Recién tuvimos la charla de Manuel, así que vamos a empezar con las preguntas para él. ¿Vos todo bien? ¿Te sentiste cómodo? Todo tranquilo. Sí, muy bueno. Hay una de las preguntas que me parece, la verdad, bastante interesante, que es, ¿me conviene terciarizar o tener un equipo propio? Bueno, excelente pregunta. Yo mismo la viví esa. La cuestión es que primero hay que entender la necesidad, la urgencia y por otro lado el presupuesto, ¿sí? Porque todo a fin de cuentas sale plata. Respecto de tercerizar, si es algo urgente, debería hacerse si vos no podés conseguir el manpower o el talento para poder cubrir cierta necesidad, porque de repente, a ver, no es fácil conseguir un senior de criptografía, estaría bueno tercerizarlo.
Si es algo que se puede trabajar a largo plazo, ya lo puedes empezar a formar con juniors o entry level y no sería tan necesario. Entonces hay que ver esas dos perspectivas. El lado del presupuesto, si se puede adquirir un servicio tercero, puede salir plata, la consultoría por hora, y por el lado de la urgencia. Genial. Y bueno, antes de despedirme también te quiero hacer esta pregunta. ¿Se pueden usar solo soluciones open source para protegerme? Es como que medio repetitivo lo que digo, pero depende, Claro. la peor respuesta, ¿no? Depende de la situación en la que estás. Si sos un solo individuo, una sola persona, con open source basta y alcanza. Si sos una organización grande que ya empieza a trabajar con clientes, y muy probablemente, 99%, vas a tener que conseguir una solución propietaria para ciertas cosas. Claro. Bueno, y te hago una más, la última. ¿Cómo se sabe si estoy bien protegido? Así sí, lo puedes rápido. No, eso es un montón, Bueno, ¿no? del lado personal, no, te la hago rápida. Del lado personal, estate atento a mails o actividades de tu cuenta. Si de repente ves que ingresaron desde China o Turquía tu Instagram, mi visa en Argentina, y es raro eso, yo lo revisaría rápidamente. Del lado corporativo, lo que se hace constantemente es auditorías o pentests por parte de terceros que validen nuestros controles, que ven que estén todo bien. Pero uno nunca puede estar 100% seguro. Claro, sí. Clave saberlo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por responder las preguntas y como siempre ya saben que tienen el espacio de Slack o de Discord de Sysarmy si les quedaron más dudas. Así que nada, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Suerte. Chau. Vamos a nerdear.